Paz del Señor, hermanos. Dios les bendiga en este día en la cual Dios nos permite a través de este medio poder llegar, ¿no es cierto?, a cada hogar, a cada vida. Así que Dios le bendiga a toda la Argentina donde puede llegar, ¿no es cierto?, esta palabra, aún también a los hermanos de Paraguay y bueno, hasta a donde llegue, ¿verdad? Ya que la palabra de Dios corre y siempre es bueno que esta palabra pueda trabajar en los corazones, ¿no es cierto? Sabiendo que esta palabra de Dios, un día cuando estábamos perdidos, ¿verdad? Llegó a nuestros corazones e hizo una transformación en nuestras vidas. Por eso nosotros, ¿no es cierto?, a través de este medio queremos llegar a los corazones también para que aquel que todavía no pudo palpar el poder de Dios, a través de la palabra puedan ir conociéndolo, puedan ir entendiendo lo que Dios tiene para cada vida, para cada corazón. Dios es un Dios de amor y de misericordia y quiere en cada vida, en cada hogar, entrar y al entrar hacer algo también en cada vida, en cada corazón. Muchos testimonios, muchas vidas transformadas hay a lo largo de toda una vida, ¿verdad? Y queremos que Dios en este tiempo lo pueda hacer en cada hogar. Si bien hay muchos que conocen a Dios, pero todavía no han palpado el poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno en estos tiempos donde esta pandemia, ¿no es cierto?, está haciendo estrago en todo el mundo. Pero sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros y Él prometió estar con nosotros. Entonces, qué importante en estos tiempos que nosotros podamos pararnos firmes, pararnos en su palabra, meditar en ella, ¿no es cierto?, para que a través de ella podamos alcanzar victoria, a través de esta palabra que nos encamina, nos ilumina, nos hace ver la realidad de este tiempo, ¿no? Esta realidad que quizás para muchos lo tiene hasta atormentado, ¿verdad? Pero quiera Dios en este tiempo que en cada vida podamos alcanzar, ¿no es cierto?, lo que necesitamos para poder sobrellevar todo esto, ¿verdad? Sabiendo por la palabra de Dios que nos dice, ¿no es cierto?, que esto, lo que hoy podemos ver, es principio de dolor, donde entendemos, hermanos, que para muchos lo que hoy está aconteciendo es algo que no lo quiere vivir. Aún cristianos, ¿no es cierto?, no lo quieren vivir. Pero es algo que está escrito y es inevitable, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que entender que lo que Dios quiere es que en este tiempo nosotros podamos vivir este evangelio a pleno, ¿verdad? Y este evangelio que nos llegó un día transformando nuestras vidas, este evangelio de poder que transformó nuestros corazones, quiere que se haga realidad en nosotros, ¿verdad? Entonces qué importante que a través de la palabra podamos conocerlo a Dios, ¿no es cierto? Porque entendemos que conociendo la palabra, Él se hace realidad en las vidas. Entonces lo vamos conociendo mediante su palabra. Entonces qué bueno es poder en estos tiempos estar atento a su palabra, ¿no es cierto? Ya que la palabra es la que nos da vida, nos da aliento, nos da esperanza, ¿verdad? Y hace que cuando uno está mal, ¿no es cierto?, la palabra empiece a trabajar en el corazón y haga una transformación en nuestras vidas. Y quiera Dios en este tiempo, ¿verdad?, que cada corazón pueda tener alegría, gozo, ¿no es cierto?, de todo lo que se está viendo, sabiendo que Cristo ya viene, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es en este tiempo poder escuchar palabra de Dios. Y Dios puso algo en mi corazón para poder compartir junto a aquellos lo que a través de este medio lo van a oír. Y quisiera leer en Segunda de Reyes,
capítulo 7, versículo 1, palabra que nos anima en este tiempo a poder, ¿no es cierto?, mirar los tiempos pasados. La Biblia nos enseña que todo lo que pasó en la antigüedad nos sirve hoy para ejemplo, ¿verdad? Entonces que podamos tomar la palabra de Dios para hoy nosotros pararnos firme en su presencia. Entonces vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1, y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, hermano. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Vemos, hermano, la palabra de Dios que muchas veces nos descoloca, ¿no es cierto? Nos hace tambalear, ¿no es cierto? Porque nuestra mirada, nuestras posturas muchas veces son diferentes a lo que Dios quiere que nosotros en este tiempo podamos tener, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que somos muy de mirar todo, somos muy de observar todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero muy poco de mirar su palabra, ¿verdad? Siendo que en la palabra tenemos toda la respuesta para lo que podemos vivir, para lo que podemos estar atravesando, pasando, la necesidad que podamos tener. Está todo en este libro que es la palabra de Dios. Entonces qué bueno es poder meditar en ella, qué bueno es poder meternos en ella para que nos vaya iluminando, para que nos vaya aclarando todas las cosas que muchas veces están en nuestras mentes ahí dando vuelta, sin saber o no tener una respuesta. Y vemos, hermanos, que Dios quiere que podamos entender que las cosas que puedan pasar a lo largo de todo el tiempo, ¿no es cierto?, toda la creación, fue algo que Dios permitió, ¿no es cierto? Y vemos, hermanos, que en todo tiempo Dios permitió que Israel pasara por diferentes situaciones, que pasara por momentos difíciles, pero vemos, hermanos, que siempre hubo un remanente que buscaba a Dios, un remanente que se guardaba a Dios, ¿no es cierto? Si bien Dios quería tratar con Israel, pero siempre había un grupo que no tenía la necesidad, digamos, de estar atravesando situaciones difíciles, ¿no es cierto? Pero vemos, hermanos, que cuando Dios tomaba decisiones, como por ejemplo cuando tuvo que dejar de llover, que a través de Elías, ¿no es cierto?, que oró e hizo que no lloviera por 3 años y medio, ¿no es cierto? Vemos que el mismo Elías tuvo que enfrentar esa realidad, ¿no es cierto? Porque él mismo tuvo que soportar la escasez, ¿no es cierto? A la vez mostrando Dios, ¿no es cierto?, que nunca deja a sus hijos, ¿verdad? Entonces lo mandó a que esté ahí a la orilla de un río, que tomara agua de ahí, que él mandaba a los cuervos que le llevaran el alimento. Y vemos, hermanos, que en todo tiempo pasó un momento difícil Israel, pero siempre, a pesar de estar cautivo, a pesar de estar en situaciones, siempre hubo gente, hermano, que se guardaron en lo que Dios quería. Y vemos que para aquellos que se guardaron, la vida fue diferente, ¿no es cierto? Cuando Elías, de alguna manera, estaba huyendo y había un varón que lo buscaba y le comentaba que lo guardaba de 50 en 50 y los alimentaba. Vemos, hermanos, que este Dios, así como permite las cosas que puedan pasar, como hoy, por ejemplo, esta pandemia,
también tiene promesa para nuestras vidas. También hay promesa para sus hijos, ¿no es cierto? Para aquellos que guardan y se guardan en Él. Entonces vemos que hay situaciones que muchas veces no la entendemos, pero tenemos que tener algo en claro, que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a fortalecer. Por eso es importante que podamos decir, ¿por qué nos pasa esto? Nunca podamos decirlo, ¿no es cierto? Sino decir qué es lo que quiere enseñarnos, Señor, qué quiere mostrarnos, cómo te quiere mostrar, en qué forma te quieres glorificar, ¿no es cierto? Porque vemos que Elías, al estar ahí solo, Dios se glorificó, enviando a un cuervo, dándole el alimento todos los días. De repente se secó el río y lo mandó a una viuda que vaya, que ahí iba a ser alimentado. Y uno a veces no entiende las profundidades de Dios, porque llegó aquella viuda y aquella viuda no tenía nada. Tenía solamente, para hacer solamente una torta, decía asada, comer y después dejar morirse con sus hijos. Y uno puede decir, ¿cómo Dios me puede mandar a este lugar? ¿No es cierto? ¿Cómo puede decir que me iba a alimentar si ni para ella tiene? Pero vemos que el poder de Dios, hermano, es que no se puede explicar. Entonces el mismo Elías le dijo, ¿no es cierto?, que traiga para mí primero, que traiga para mí y después para ella. Y vemos, hermanos, que lo que Dios quiere en estos tiempos, que podamos entender que en esta situación en la cual estamos viendo, hay alguien que está presente y es nuestro Dios, que nos mete en diferentes situaciones, que nos mete en momentos tenebrosos, como de repente tuvieron que pasar Daniel, aquellos 3 varones, ¿no es cierto?, que tuvieron que enfrentar al rey, que fueron al horno, pero Dios siempre está para dar alivio, para dar la solución y para rescatar de aquel mal momento. Entonces vemos, hermanos, que en el tiempo de Eliseo, Israel fue cercado. Israel, de repente, Samaria estaba ahí cercada, no podían salir ni entrar. Entonces vemos que nos cuenta la Biblia que de repente estaban en una situación que los alimentos empezaron a escasear, que ya la gente se empezó a desesperar y que empezaron a hacer cosas que no se podía creer, ¿no es cierto? De repente 2 mujeres ahí se pusieron de acuerdo que del hambre que había, ¿no es cierto?, que iban a comer un día un hijo y otro día otro. Y vemos cómo el enemigo, ¿no es cierto?, aprovecha la situación cuando no está la guía de Dios en la vida, ¿no es cierto? Por eso es que es importante nosotros en este tiempo poder mirar a Dios, ¿no es cierto? Porque el enemigo aprovecha cualquier situación. Hoy esta situación que quizás alguno hasta está sin trabajo, que está escaseando, ¿no es cierto? Y viene la desesperación porque hay que alimentar a los hijos, hay que pagar cuentas. Entonces vemos, hermanos, que en esos momentos el enemigo aprovecha y dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Entonces vemos, hermanos, que no es nada nuevo esto. Por eso decía que lo antiguo, lo que pasó antes, nos deja enseñanza. Y vemos, hermanos, que aquella Samaria estaba rodeada por aquellos enemigos y no podía salir porque si salían lo iban a matar. Entonces optaron por quedarse encerrados, pero el hambre empezó a estar ahí. Entonces vemos, hermanos, que en este tiempo el enemigo nos quiere acorralar. Y vemos, hermanos, que todo es permitido por Dios, ¿no es cierto? Y nos dice: ¿cómo puede permitir Dios que el enemigo nos acorrale? Vemos, hermanos, que Dios se quiere glorificar. Quiere que lo tengamos en cuenta. Él de repente nos pone en aprieto para que nosotros podamos invocar su nombre y que nos dé la solución, que nos dé el sustento, que nos dé lo que necesitamos. Y entonces vemos cómo la desesperación, ¿no es cierto?, entró en aquella ciudad cuando el rey se entera
de lo que habían hecho estas mujeres, se rasgó los vestidos, como diciendo, ¿cómo puede ser? Como que ya estaba la desesperación total, ¿no es cierto?, de cómo estaba, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros, como cristianos, ¿no es cierto?, tenemos esto de que no tenemos que pasar por ninguna situación. Muchos se turban, ¿no es cierto?, cuando se encuentran en situaciones simples, ¿no es cierto? Y viene la desesperación, viene el por qué permite Dios, por qué nos deja pasar esto si somos sus hijos. Y vemos, hermanos, que tenemos que entender que Dios nos trajo para que Él se glorifique sobre nuestras vidas. ¿Y cómo se va a glorificar Dios sobre nosotros? Es a través de las tribulaciones, es a través de la necesidad, es a través de pasar momentos difíciles, de persecuciones. Ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios se muestra, ahí es donde muestra su poder sobre nuestra vida, porque Él nos sustenta, porque Él nos da en el corazón esa paz que necesitamos cuando vienen contra nuestras vidas, que nos quieren sacar de sí. Ahí la presencia de Dios está sobre nuestras vidas y nos alienta a seguir, nos alienta a callarnos, nos alienta a poder en estos tiempos difíciles, poder pararnos como un verdadero cristiano. Entonces, el enemigo, aprovechando esta situación, cuando no hay nada claro todavía en nuestro corazón, que todavía no hemos palpado el poder, entonces ahí aprovecha el enemigo, aprovecha a sacarnos de sí, aprovecha para que uno reniegue, ¿Cuántas veces hay problemas dentro de las filiales, ¿no es cierto? Y se escandaliza. Y no, esto tenemos que saber lo que es necesario. Pablo mismo lo decía, que es necesario que estas cosas acontezcan para ver quiénes son los aprobados. Y muchas veces no entendemos esta parte, ¿no es cierto? Y hoy, que quizás se encuentra acorralado, Dios tiene todo en sus manos. Él da alivio o solución de la manera menos esperada. Porque vemos, hermanos, que Dios habló a través de Eliseo y dijo, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Vemos, hermanos, que estaba dando como algo que iba a ser barato, algo que iba a haber. Estaba escaseando y al otro día decía que iba a pasar algo tremendo. Y claro, si uno mira la realidad, mira alrededor, dice, nada, esto es imposible que pueda pasar. Y vemos, hermano, que hoy quizás nos encontramos en una situación que dice, no, es imposible poder salir de esto. Es imposible porque hoy está más cerrada, no podemos salir a ningún lado. Y necesito. Bueno, ahí es donde Dios se quiere glorificar. Y Eliseo habló palabra de Jehová y dijo justamente, mañana a esta misma hora valdrá, ¿no es cierto?, un ciclo, la cebada. Entonces vemos, hermanos, que la incredulidad de muchos, ¿no es cierto?, siempre está. ¿Cuántas veces uno habla con esperanza y siempre está aquel, ¿no es cierto?, que nada, ¿qué va a pasar? Se mira con esa negatividad, ¿no es cierto?, de hacerlo chiquito a Dios. Y vemos, hermanos, que este Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que está para mostrarse en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y vemos, hermanos, que había un varón, dice que aquel rey se apoyaba sobre este varón, ¿no es cierto? Pero vemos que la fe no estaba en este varón. Y dijo, si abriera la ventana de los cielos, ¿sería posible esto? Como diciendo, es imposible que pase algo así. Y vemos, hermanos, que en este tiempo muchos tienen esto. Ven imposible las cosas que Dios puede hacer. Lo ven imposible que el hijo pueda cambiar. Lo ven imposible que el esposo que un día se fue pueda volver. Ven imposible que la esposa que se fue algún día pueda volver. Vemos, hermanos, que este es el Dios, justamente, el Dios de lo imposible. Porque dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces nosotros estamos creyendo en un Dios que es de lo imposible.
Y para esto necesitamos creerle a Dios, necesitamos creer en su palabra, necesitamos creer que lo que está escrito es para nosotros hoy, así como Eliseo le hablaba a aquellas personas, ¿no es cierto?, de aquel entonces, hoy nos habla a nosotros. No sé si mañana, pero lo va a hacer Dios, lo va a hacer, Dios prometió estar con nosotros, pero tenemos que atravesar muchas veces, a ver hasta dónde llega nuestra confianza, hasta dónde llega el clamar a Dios, el esperar en Dios. Vemos, hermanos, que a veces la desesperación, ¿no es cierto?, nos hace hacer cosas que está fuera de lo que Dios quiere. Estas mujeres hablaron entre sí, decidieron comerse los hijos, y de hecho lo hicieron, mataron a uno, lo comieron, y al otro día la otra mujer se negó, y es por eso que fueron al rey, cuando escuchó el rey, ¿no es cierto?, pero estaba en el corazón de estas mujeres, de hecho lo hicieron, se comieron personas. Fíjese hasta dónde llega muchas veces el estar turbado, ¿no es cierto? Tomamos decisiones erróneas, decisiones que nos llevan a ir bien fuera de lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Algo que muchas veces no se puede entender. ¿Cuántas veces uno se entera de reacciones que tuvieron y cómo puede ser? Pero el enemigo es que aprovecha esa situación y enceguece, porque la desesperación, hermano, a veces es tremenda, ¿no es cierto? Juegan los sentimientos, esos sentimientos que nos hacen ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ahí es donde Dios se quiere mostrar, ahí es donde Dios se quiere manifestar, ¿no es cierto? Entonces, vemos que aquel varón no le creyó. Entonces, hermano, en este día, ¿no es cierto?, podamos nosotros creerle a Dios. No sabemos cómo lo va a hacer, porque no lo sabemos, cómo va a solucionar las cosas, cómo la va a arreglar. No sabemos si esta pandemia se va a portar, pero lo que tenemos que estar seguros es que Dios va a estar con nosotros. En un momento, cuando aquellos varones se enfrentaron al rey Nabucodonosor, y el rey le decía, ¿no es cierto?, que le daba una oportunidad para postrarse, que cuando tocara el tamboril y todas esas cosas, le daba la oportunidad de postrarse. Y aquellos varones le dijeron, no es necesario que hablemos de esto, o que lo pensemos, como diciendo, a ver, ¿qué hago o no lo hago? No es necesario porque no nos postraremos, porque Dios nos va a salvar, y si no nos salva, tampoco nos postraremos. Ellos estaban dispuestos a morir, ¿no es cierto?, si era necesario. Entonces vemos, hermanos, que lo que Dios está queriendo en estos tiempos, que tenemos que dar la vida por Dios, tenemos que dar la vida por no fallarle a nuestro Dios. Esto es lo que está buscando Dios en nuestras vidas. Quizás estábamos muy cómodos, ¿no es cierto?, estábamos muy tranquilos, nos congregábamos, quizás hasta ni valorábamos el poder congregarnos, ¿no es cierto? Dios sabe en estos tiempos cómo estaban nuestros corazones, que estaba muy tranquilo. Entonces Dios pone en aprieto muchas veces al creyente, a nuestras vidas, para que reaccionemos. Porque dice que cuando Israel medio que se apartaba de Dios, venía sobre Israel, ¿no es cierto?, momentos tenebrosos. Y dice que se volvían a Dios y Dios le daba el socorro, ¿verdad? Y en este tiempo uno no puede decir yo me aparté, ¿no es cierto? Pero simplemente el dejar las cosas de Dios, el ya no estar como antes en Dios, uno va dejando las cosas. Entonces le damos lugar a que el enemigo vaya tomando terreno, ¿verdad? Y así fue que Samaria se encontró sometida. Como quizá muchos en este tiempo están sometidos ahí por diferentes cosas que puedan estar atravesando. Pero Dios nos quiere hacer libres en este día, Dios nos quiere hacer libres, Dios nos quiere dar seguridad, Dios nos quiere dar certeza de que Él está con nosotros. Entonces, podamos en este tiempo, ¿no es cierto?, donde la palabra de Dios nos muestra que hay promesa de Dios para nuestras vidas. Pero tenemos que creerla, no tenemos que dudar como este varón que dudó. ¿Será posible? Y saben que el otro día Dios lo hizo posible usando a 2 leprosos. Por eso digo que las cosas de Dios son
no se puede imaginar de dónde va a venir el socorro. No se puede, no podemos entender. Siempre me acuerdo de un testimonio que decía, el mismo diablo me va a traer de comida. Y así lo hacía, usaba esas personas. Entonces vemos, hermanos, que este Dios es un Dios verdadero. Usó dos leprosos. Y estos dos leprosos tomaron la decisión de ir a donde estaban los enemigos. Total, si nos quedamos acá vamos a morir, de todas maneras vamos a morir. Lo que Dios quiere en estos tiempos, enfrentar la realidad. Dios tiene poder. Como dijeron aquella vez, si vamos a morir, pero no nos vamos a postrar delante de esta estatua. Dios quiere esto, que pongamos nuestros corazones, estos dos leprosos hicieron esto. Fueron, cruzaron y se metieron. Y vieron que se había ido todo, porque Dios había tratado, hizo traer pánico, miedo a aquellas personas y salieron todos disparando, dejando todo lo que había. Y ahí fueron estos leprosos y empezaron a cargar todo y de repente como que Dios los mueve. No estamos bien lo que estamos haciendo. Vamos y hablemos y digamos todo lo que está aconteciendo. Entonces vemos, hermano, hasta dónde llega el corazón del hombre, ¿no es cierto? Porque fueron estos leprosos y le contaron y así todos dudaban. Entonces, bueno, vamos a ver por la duda, porque no vaya a hacer cosas que nos tienden de una trampa. Dios había hablado, Dios le había dicho, mañana a esta hora iba a pasar esto. Por así todos ellos estaban dudando y bueno, vamos a ver. Y Dios lo hizo realidad, porque Dios siempre está para salvar a su pueblo, Dios siempre está para dar libertad a su pueblo. Entonces, aquellas personas fueron todas y se empezaron a traer todos los bienes que había, todas las cosas, y aquel varón que no creyó dice que vio todo lo que Dios había dicho se estaba haciendo realidad, pero dice que cayó y empezaron todos a pisarlo y murió. Y esto es lo que hace, ¿no es cierto?, en la persona, el creyente, cuando no hay fe. Empieza a morir, pero no carnal, sino espiritual. Va muriendo y de repente va a ver cómo los demás son bendecidos. Va a ver cómo los demás son prosperados. Va a ver cómo los demás, ¿no es cierto?, Dios le da el socorro. Y yo que no creía, me muero porque entra en mí algo que me lleva a tener envidia, que me lleva a tener ahí porque Dios me dejó de lado. No, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque no le creemos, porque no estamos ahí seguros si será que Dios va a hacer o no va a hacer. Crean este día, crean este día que Dios tiene poder para dar lo que estamos necesitando, sea enfermedad, sea alimento, sea trabajo. Dios tiene poder, hermano. ¿Qué es para Él hacerle hoy que todos no están teniendo que dar trabajo al creyente? Dios tiene el poder para hacer eso y mucho más, hermano. Entonces, podamos creerle. Estaban aquellos dos ciegos y corrían por detrás de Jesús. Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Corriendo tras Él, esperando que Jesús pudiera hacer el milagro en sus ojos, ¿verdad? Y de repente Dios los enfrenta, Jesús los enfrenta. Y Él hace una pregunta: ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees que puedo hacer estas cosas? Y Dios nos pregunta, Jesús nos pregunta en este día: ¿crees que puede Dios hacer estas cosas? Y dice que aquellos varones ciegos le dijeron: sí, creemos. Entonces, conforme a vuestra fe, sea hecho. Y dice que la vista tocó sus ojos y la vista fue de vuelta. Entonces vemos, hermanos, que Dios en este tiempo nos pregunta: ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees que tengo el poder? ¿O que es para otro? Porque muchas veces creemos que Dios lo puede hacer, pero no en mí. Sí, no, porque yo no. Hermano, Dios vino para mí, para usted, para todo aquel que cree. Entonces, en este día,
crea en Dios, crea en su palabra, crea que Él está dispuesto a hacer cosas tremendas sobre el creyente, sobre aquel que está esperando en Dios. Este Dios es un Dios de misericordia, un Dios que está siempre haciendo lo imposible. Porque vemos, hermano, conmigo hizo lo imposible, porque yo estaba perdido y no había solución para mi vida. Es renegado, con ira constantemente, siempre pensando mal, y Dios hizo un milagro. Lo que muchas veces quizás me hablaron, Dios hizo la transformación en mi vida. Por eso creo en este día, hermano, porque medito lo que es mi vida, medito en todo lo que Él me perdonó, que yo siempre decía, no, Dios no va a tener misericordia de mí, Dios no me va a perdonar todo lo que hice. Pero un día se reveló Dios a mi vida y Dios me perdonó, me transformó, me cambió, me hizo libre, me prosperó, me sanó. ¿Qué es lo que no hizo Dios en mi vida? Entonces, le animo en este día a que le pueda creer a Dios. Les animo a que pueda seguir adelante, que pueda seguir batallando contra todo lo que se opone, contra viento y marea, tempestad que muchas veces se levantan. Podamos entender que Dios está con nosotros. Cuando Jesús estaba en la barca y vino esa tempestad, los discípulos se desesperaron, pero había alguien que estaba tranquilo, durmiendo, tranquilo, y ahí fueron y lo despertaron, y le recriminaron: no te da cuidado a nosotros que perecemos. Vemos, hermano, que Dios siempre está, simplemente tenemos que ir, y no renegando, sino: Señor, necesitamos de que nos ayude, necesitamos de que nos fortalezca, necesitamos de que en este tiempo malo que viene sobre mi familia, este tiempo malo que viene sobre mi trabajo, que no sabemos qué va a pasar, porque está la amenaza de que quieren cerrar, de que nos están sacando la mitad del sueldo. Pero vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Él, y que Él se glorifique de una manera especial, ¿verdad? Este Dios no ha cambiado, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, en este día manda palabra para nosotros, ¿verdad? Palabra que nos muestra una situación extrema, y Dios se mostró igual. Quizás está creyendo que es extremo lo que está pasando, pero Dios se va a glorificar igual. Así que en este día, hermano, le animo a que no se aparte de Dios, no deje que el enemigo maquine su cabeza, poniendo pensamientos negativos, poniendo pensamientos de que, ¿ahora qué va a pasar? Cuando Eliseo dice que Dios le mostraba cómo el enemigo venía, ¿no es cierto?, al rey. Aquellos enemigos se enojaron y lo rodearon. Y aquel compañero, ¿no es cierto?, de Eliseo se asustó al ver cómo lo habían rodeado, y ahora qué va a hacer de nosotros, qué va a pasar. La desesperación, por mirar con ojos humanos. Pero Eliseo clamó a Dios y le pidió que le abriera los ojos a aquel sirviente. Y cuando le abrió los ojos, vio los varones de parte de Dios, gente de a caballo y carroza de fuego. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que podamos creer sin ver, porque es fácil creer viendo, ¿verdad? Pero qué importante es creer sin ver en este tiempo. Creer que Dios está con nosotros y que por más que se levanten 1000 de un lado, 10.000 del otro, a nosotros nada nos tocará. Pero créalo en este tiempo de que está Dios con nosotros para ayudarnos. Así que, hermanos, Dios le bendiga, Dios alcance de su gracia
a cada hogar, a cada matrimonio, ¿verdad? Y que podamos en este tiempo difícil, ¿no es cierto? Pensando siempre que está la posibilidad que se empeore la situación. Entonces, al estar la posibilidad tenemos que tener la certeza de aferrarnos más a Dios, porque sin Dios va a ser imposible. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos la fe, necesitamos creer. Y Él va a decir, conforme a vuestra fe va a ser hecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo hoy? Esto va a ser... no voy a encontrar trabajo, porque muchas veces declaramos, esta es nuestra fe, y no encontramos trabajo, y Dios no me escucha, pero es lo que estamos creyendo. Entonces empecemos a creer, Dios va a abrir puertas de trabajo, Dios va a sustentar a mi familia, Dios va a hacer lo imposible. Este es el Dios verdadero, hermano. El Dios que un día se reveló a mi vida y me mostró y sé con certeza que se va a seguir mostrando sobre mi vida. Así que Dios le bendiga, sigan adelante y que a través de este medio pueda ser de bendición esta palabra, ¿verdad? Para cada vida, para cada corazón. Y bueno, a seguir orando, a seguir esperando, que el Señor venga a buscarnos. Esa es la esperanza nuestra. Siempre digo que cuánto uno puede sufrir en esta tierra, pero no se puede comparar con lo que hay más allá. Más allá de las estrellas, más allá del sol, dice una alabanza, ahí nos espera un galardón eterno, bendición eterna. Entonces no podemos en este tiempo quejarnos por quizás cosas que hacíamos, hoy tenemos que dejar de hacerlas. Dele la gloria a Dios, dile la alabanza a Dios, así que hermano, Dios le bendiga. Voy a hacer una breve oración para ya dejar esta palabra, así que Dios le bendiga. Padre de amor y Dios de toda misericordia, te damos gracias, Padre, por tu amor, porque tú siempre estás, Padre, a favor de tus hijos, Señor, para bendecirlos, para ayudarlos, para que en los peores momentos, Señor, tú te glorifiques. Aún, Padre, entiendo que tú estás en las buenas y en las malas, Señor. Nunca nos dejas solos. Por eso te damos gracias, Señor. Y quieras tú, oh Dios, tratar a través de este canal, Padre, tratar en cada corazón, tratar en cada vida, Señor. Y aquellos que quizás no te conocen todavía, aquellos que todavía no entienden tu palabra, tú te reveles, tú te muestres, tú te hagas realidad, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por todo. Bendice a esta Argentina, bendice, Padre, el Paraguay, así cada país que está alrededor de esta Argentina, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, porque tu palabra es fiel y eficaz, Señor, para con nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén.